Hoy día vamos a hablar sobre la patología adquirida de la uretra. Este trabajo se lo realiza en la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, en la cátedra de Urología, con el docente, el doctor Mario Braganza. El objetivo de la presente es brindar una explicación sobre la patología adquirida de la uretra y su aplicación en la práctica clínica para el desarrollo del conocimiento y habilidades médicas en urología. Los contenidos que vamos a tratar en el presente tema. Primero vamos a hacer un recuento anatómico sobre la uretra. De ahí vamos a ver las patologías que van a aquejar. Son la estenosis de la uretra, en las diferencias entre hombres y mujeres, y los tumores de la uretra, que vamos a ver las diferencias entre malignos y benignos. Como ya les había mencionado, va a ser el primer tema, el recuento anatómico de la uretra. Vamos a recordar primeramente la ubicación anatómica que se van a encontrar la uretra, tanto masculina como femenina. Y le vamos a dar el concepto de que es un conducto virtual de longitudes variables. En el varón mide aproximadamente unos 14-16 centímetros, mientras en la mujer aproximadamente unos 4 centímetros. Y estos se van a dirigir desde el cuello vesical hasta el meato ureteral externo, como podemos ver. Igual tenemos las imágenes en la mujer, como ya les hemos visto, en el varón. Las funciones que va a presentar. Las funciones van a ser de micción y continencia, que se van a presentar tanto en el varón como en la mujer, y la de eyaculación, que va a ser exclusivamente en el varón. Aquí vamos a hacer las diferencias entre uretra masculina y femenina, que van a ser muy específicas. Especialmente van a tener importancias en lo que corresponde a la uretra masculina. Para la uretra masculina, anatómicamente se lo ha dividido en anterior y posterior, pero esta tiene muy poco significado y aplicación clínica. Es así que se lo ha dividido en 5 porciones, que les vamos a ir detallando cada una de ellas. Primero ubicaremos, la primera porción va a ser la fosa navicular, que va a corresponder al glande. En segundo, tenemos la uretra peniana. El tercero, tenemos la uretra vulvar, como podemos observar. El cuarto va a ser la uretra membranosa y un quinto que va a ser la uretra prostática. Hablamos cada uno de ellos. Primero iniciamos con la fosa navicular, que como ya vimos en el dibujo anterior, está en la cavidad glandular. Está contenida dentro del tejido eréctil del esponjoso del glande y termina en la unión del epitelio uretral con la piel del glande. Toda esta porción de la uretra está revestida por un epitelio pavimentoso estratificado. En la segunda porción, como ya vimos, va a ser la uretra peniana. Esta, o también llamada pendular, está ubicada distal al sitio de las musculaturas de los músculos isquiocavernosos, pero en la vuelta envuelta con los cuerpos esponjosos que mantienen un tamaño constante a nivel central. Está revestida por el epitelio plano simple. La uretra vulvar está cubierta por la fusión en la línea media de los músculos isquiocavernosos y está envuelta por el cuerpo esponjoso. Es en diámetro mayor y se ubica más aproximadamente a la superficie dorsal antes que la inserción posterior del músculo vulvar. Se reviste distalmente por un epitelio glandular, y mientras en su zona más cercana va a tener un epitelio transicional. Continuando, tenemos la uretra membranosa. Se rodea de un esfínter ureteral externo. No está unida a estructuras fijas y se distingue por ser la única porción de la uretra masculina que no envuelve a otra estructura y se reviste de un epitelio transicional. La uretra prostática es el segmento proximal a la uretra membranosa y que se rodea de un tejido glandular que está revestido por la glándula prostática, como podemos ver. Y su epitelio se continúa con el del trígono de la vejiga, y en su zona más distal va a estar lo que corresponde a un tejido transicional que se va a unir con la uretra membranosa.
Eso en cuanto a las porciones. También vamos a tomar recalques sobre la prolongación, sobre las glándulas de Lidle. Estas glándulas que se van a encontrar a lo largo de la uretra, especialmente van a estar en la zona distal, y a veces forman pequeños divertículos llamados las lagunas de Morgagni. Ahora vamos con la uretra femenina. La uretra femenina, que como ya les había mencionado, que mide aproximadamente unos 4 centímetros y recorre su trayectoria entre el cuello de la vejiga y el vestíbulo de la vagina. El epitelio que recubre esta cambia gradualmente, que va a iniciar desde transicional hasta estratificado escamoso no queratinizado. Múltiples glándulas mucosas se abren al nivel de esta uretra. El esfínter ureteral externo femenino está revestido por los 2 tercios distales de la uretra femenina, y esto va a estar en su sitio a través de los ligamentos suspensorios del clítoris, que es la ureteral anterior, y el ligamento pubo-ureteral, que son los ureterales posteriores. Esto en cuanto a las zonas anatómicas que vamos a tomar en cuenta en estas patologías. Ahora entramos exclusivamente en lo que son las patologías. Vamos a ver primero lo que ya les había mencionado sobre la estenosis de la uretra. En esta vamos a hacer las variaciones, en tanto la estenosis de la uretra masculina como la estenosis de la uretra femenina. Vamos a iniciar con la estenosis de la uretra masculina. El término estenosis lo vamos a definir como una cicatrización de tejido fibroso que resulta de la lesión o inflamación de la uretra. En este proceso va a tener 2 campos, tanto la uretra anterior, como ya habíamos mencionado, y la uretra posterior. Vamos a iniciar con lo que es la uretra anterior, o el proceso de formación de cicatrices, que es su efecto el tejido eréctil esponjoso y los cuerpos cavernosos o espongiformes, el tejido eréctil, cuerpos esponjosos. En algunos casos hay una obstrucción o hay un daño, y este tejido cicatrizal se extiende a través de los cuerpos esponjosos y los tejidos adyacentes, provocando una contracción de esta cicatriz y reduciendo la luz del uretra. Por el contrario, la que corresponde a las uréteres posteriores son un proceso obliterado de la uretra que causa fibrosis solo a este nivel, y generalmente es efecto de separaciones o en caso de un traumatismo o producido por la próstata. Epidemiológicamente, la estenosis de la uretra es un problema frecuente que está diferenciado. En estudios realizados en Estados Unidos y en el Reino Unido ha mostrado su incidencia aumenta con la edad, y desde 1 por cada 10.000 y los 25.000, 1 por cada 1.000 en mayores de 65 años. Vamos con la etiología. La etiología, todo proceso de lesión epitelial uretral o el cuerpo esponjoso subyacente se cura con una cicatriz. Puede producir una estenosis uretral. En general, las causas de estenosis se pueden dividir en 3, que son las inflamatorias, las traumáticas y las idiopáticas. Las más frecuentes son las inflamatorias, y el agente causal más frecuente anteriormente era el gonococo, pero en la actualidad solamente se establece en los países en vías de desarrollo, pero también puede ser producido por el clamidia, el uroplasma ureolyticum y puede establecerse uretritis no gonocócicas. Las causas traumáticas también siguen siendo de gran importancia, asociadas con procesos inflamatorios y de líquens, que puede producir una inflamación de grandes protrusiones. También tenemos que tomar en cuenta que estas van a ser de origen iatrogénico como consecuencia de la instrumentación en diversas operaciones. Los traumatismos en silla de montar o fracturas pélvicas son otros de los conocidos en la lesión, sobre todo en la uretra membranosa y en la unión bulbo-membranosa, por aquí más o menos sería el sitio. Y las estenosis idiopáticas son las que no se conoce su origen, y esto es más común en personas adolescentes o adultos jóvenes. Vamos a lo que es la patogenia. Sea cual sea la etiología, va a seguir el mismo proceso de obstrucción del paso normal de la orina a través de la uretra.
La formación que va a iniciar con la formación de tejido cicatrizal que disminuye el calibre, y eso es lo que ocasiona la estenosis. Nos vamos a remitir a la uretra masculina normal. Este es un corte histológico que está en el que vamos a distinguir las estructuras. Primero, que está revestida por un epitelio columnar estratificado que se apoya sobre una membrana basal. Por debajo de este se encuentra el tejido conectivo, que contiene los senos vasculares, el cuerpo esponjoso y más aún las fibras musculares lisas. Este tejido conectivo tiene principal componente fibroso y estructurales que van a contener lo que corresponde a las fibras de colágeno, los proteoglicanos, las fibras elásticas y glicoproteínas. La malformación de esta estenosis de uretra y los cambios inmunohistológicos, como ya vimos en la lámina anterior, los inmunohistoquímicos a los componentes que se van a realizar, los resultados estructurales más dramáticos aparecen en el tejido conectivo. El proceso de cicatrización y otros tejidos como la piel conducen a un acúmulo de colágeno, provocando cicatrices hipertróficas. De tejido uretral son comparables. El epitelio y el tejido esponjoso uretral necesitan en condiciones normales una nueva vascularización. Necesitan abrir las nuevas vascularizaciones para solventar el daño. Y en caso que sea anómalo, el colágeno disminuye la musculatura y las alteraciones con los glucosaminoglicanos y los matriz celular. Algunos de los autores nos dicen que el metabolismo del óxido nítrico puede ver alterado en estas situaciones. Continuamos con las manifestaciones clínicas. En pacientes afectados por estenosis de ureoplasma a menudo presentan síntomas miccionales. Van a tener los síntomas que van a ser de tipo obstructivos infecciosos, en los cuales un interrogatorio cuidadoso nos va a dar el diagnóstico completo, que se van a manifestar con cuadros de retención aguda de orina. Y también se va a manifestar con hematuria de predominio inicial, que es también un hallazgo frecuente. Las infecciones urinarias suelen estar presentes hasta en el 50% de los pacientes. Esto en cuanto a las manifestaciones. Vamos a ver el diagnóstico. El diagnóstico, el conocimiento de la localización, la longitud, profundidad y densidades, es decir, de las características que tienen el proceso cicatrizal o la causa que está obstruyendo, va a ser importante. Por eso es lo que se determina por métodos de imagen, en los cuales nos van a ayudar la radiografía convencional, ecouretrografía, resonancia magnética, uretroscopía y el flujometría. En la radiografía convencional, como siendo el principal método y el más común en todos los hospitales, sigue siendo una de las técnicas de referencia en su diagnóstico y estenosis de la uretrografía, con lo que es la uretrografía retrógrada. La uretrografía retrógrada dinámica, a la exposición de la placa se obtiene mientras se inyecta un contraste, o con lo que se obtiene una mejor visualización del cuello vesical y del límite uretral posterior. Los estudios anterógrados y retrógrados combinados entre sí nos van a dar un mejor diagnóstico para establecer la localización y estabilización de dónde está la obstrucción. La ecouretrografía se realiza en una transductor lineal de 7.5 milímetros, colocando sobre la parte ventral del pene, escroto y periné, mientras se conduce lentamente suero en el meato ureteral. Aquí tenemos el proceso de colocación del suero en el meato ureteral para obtener las imágenes ureterales. Las imágenes del suero nos van a dar la proporción donde se encuentra la estenosis. La resonancia magnética nuclear. La uretrografía con resonancia magnética nuclear es una prometedora herramienta para definir las estenosis de la uretra
anteriores y posteriores como alternativa a la radiografía convencional. Presenta las ventajas de evitar la radiación en los testículos, que es muy importante para evitar problemas o complicaciones como esterilidad, medir con mayor precisión la longitud de los grados y la fibrosis, así como el diagnóstico de patologías asociadas. La otra, como ya vimos, es la uretroscopía, en la que el cistoscopio flexible ha implicado en gran medida en la exploración. El uso de endoscópicos, por eso es lo que se realiza poco, y eso se ha cambiado con el uso de endoscópicos pediátricos que permiten la uretra sin que sea necesario habitualmente dilatar el área estenótica, que puede causar que esto, o lógicamente puede causar complicaciones, y esto nos va a permitir una mejor visualización de la obstrucción que se va a producir. La flujometría. La flujometría suele ser una herramienta diagnóstica inicial en pacientes con sintomatología del tracto urinario inferior. La curva de flujometría en los pacientes con estenosis suele ser característica, como vemos en el gráfico, pero no patognomónica, debemos tener en cuenta eso. Puede representar a otro tipo de patologías. Ofrece limitaciones en el diagnóstico diferencial con hipertrofia de cuello, con hipercontracción del detrusor y hiperpleuroplasia prostática benigna. Por importancia compromete por su componente fibroso que vamos a presentar. Eso en cuanto a los métodos diagnósticos. Ahora vamos a ir al tratamiento. El tratamiento va a ser los procedimientos de dilatación, uretrotomía interna, endoprótesis, cirugía reconstructiva uretral y la ingeniería tisular. La dilatación de la uretra es el tratamiento más antiguo y simple de la estenosis uretral. Su objetivo es estirar la cicatriz sin producir otra nueva. Estas indicaciones se las establece tiene mejores resultados en estenosis únicas, menores de 2 centímetros. En la uretra vulvar. En estenosis entre 2 a 4 centímetros puede ser subsidiarias en el primer intento de dilatación, pues estas libres de estenosis en el 50% a los 12 meses. Y finalmente, las estenosis mayores a 4 centímetros son candidatas a uteroplastia, salvo que la clínica lo aconseje. Y las complicaciones que van a presentar son las infecciones como la fiebre, orquiodimitis o sepsis, uretrorragias generalmente autolimitadas y creación de falsas vías. La uretrotomía interna. Recibe este nombre los procedimientos que abren la estenosis al realizar una incisión de la misma por vía transmural. Esto permite que la cicatriz se amplíe y aumente su calibre en la luz ureteral. La técnica rutinaria empleada de la uretrotomía se atribuye a Sarcher en 1974, aunque fue descrita inicialmente por Hastings en 1964. Las indicaciones de esta técnica. Está indicada en estenosis únicas menores a 2 centímetros, ya que por estudios realizados va a tener una tasa de éxito del 70%, y si tiene recidivas tardías también se la puede utilizar, teniendo una tasa de éxito de un 40%, con una estenosis recidivante hasta los 2 años. Las complicaciones que van a tener estas técnicas es la más frecuente, son las infecciones como las bacteremias o orquididimitis, que son menos frecuentes. Los abscesos penoescrotales, lo sigue en frecuencia las uretrorragias y más común las incisiones ventrales o laterales. En un 8 a 30% de los pacientes hay edema peniano y por extravasación del suero de irrigación que se reabsorbe. También incontinencia puede aparecer y la impotencia en algunos casos en los que hay lesión nerviosa, y el priapismo y la lesión rectal. El otro tenemos la endoprótesis, que consiste en un recurso adyuvante en las dilataciones de la uretrotomía endoscópica. En el caso de la endoprótesis temporal o una alternativa terapéutica, reservado para el caso de los tratamientos convencionales cuando consideramos una prótesis permanente. Su indicación queda reservada en las estenosis de localización vulvar, exclusivamente vulvar. En casos más seleccionados, la utilización de endoprótesis localizados a distancia son una tasa elevada de recidivas. En la cirugía reconstructiva ureteral.
Los principios generales. A menudo cuando se habla de esta cirugía reconstructiva se utiliza el término transferencia de tejidos. Esto implica el movimiento de un tejido con el fin de un proceso de reconstrucción. Este término implica el tejido ha sido incisido y transferido de un lecho de huésped donde se desarrolla una nueva irrigación por un proceso por el cual se inicia un injerto de prenda. Este proceso requiere de unas 96 horas y ocurre en dos fases. La fase inicial, llamada inhibición, dura 48 horas y durante ella el injerto sobrevive por absorción de los nutrientes del lecho del huésped. Y la segunda fase, llamada inclusiva, el injerto se desarrolla por microcirugía e iguala su temperatura con la temperatura corporal central. Y finalmente vamos a tener que es lo más actual que se está utilizando y se está desarrollando, que es lo que se trata de la ingeniería tisular, que es el futuro de la reconstrucción ureteral. La ingeniería tisular, los principios del trasplante celular, la ciencia de los materiales y la ingeniería, enmarcada en los biomateriales usados en la ingeniería tisular genitourinaria, actuando como una matriz extracelular artificial que reproduce las funciones biológicas y mecánicas en las matrices extracelulares originales. El uso de matrices tisulares acentuadas ha demostrado favorecer el crecimiento y regeneración de tejidos uretral y vesical, obteniendo resultados favorables en el tratamiento de la estenosis ureteral. Bueno, algo para que sería un poco y que no sea tan aburrido. Ya, despiértense y continuamos con las diferencias entre la uretra con la uretra femenina. Es muy cortita la uretra femenina. Y que igual es corta la uretra femenina, no es complicada. La estenosis en la uretra de la mujer es un proceso poco frecuente. Las causas son similares a las que ya habíamos visto en el hombre, que eran las inflamatorias, iatrogénicas y traumáticas, aunque casi nunca se puede dar por origen traumático. El área estenótica a menudo comprende la uretra distal y hace complejo e imposibilita la instrucción ureteral. La formación de la cicatriz es circunferencial y palpable en la cara posterior. Es frecuente una historia de dilatación periódica, siendo de difícil cultivo averiguar si estas fueron causa del problema o una solución del mismo. Eso en cuanto a lo que hemos visto de estenosis, tanto la masculina como la femenina. Ahora vamos a ver lo que corresponde a los tumores de la uretra. Como ya les había mencionado anteriormente, vamos a ver los benignos y malignos. Los benignos, tumores benignos, vamos a ver los epiteliales, los condilomas acuminados, los pólipos fibroepiteliales, la uretritis papilar, los carúnculos ureterales, entre los que se encuentran. Y los benignos, es el carcinoma de uretra, exclusivamente. Dada la importancia, vamos a iniciar con el carcinoma de uretra. El carcinoma de uretra es infrecuente y representa tanto menos del 1% de los tumores malignos. La edad más frecuente de aparición entre la quinta y séptima de la vida. El único tumor genitourinario más frecuente en la mujer. La etiología en el varón es desconocida. Se ha relacionado con infecciones del tracto urinario, recidivas e inflamaciones crónicas como enfermedades de transmisión sexual, prostatitis, uretritis y estenosis uretral. El lugar más frecuente donde se localiza la estenosis de la uretra vulvar es también la localización más frecuente del cáncer de la uretra. El virus del papiloma humano 16 se ha asociado con la carcinoma escamoso en la uretra peniana. Por otra parte, en las mujeres se ha relacionado con la presencia de los divertículos uretrales, con las infecciones de papilomavirus en 16 e inflamaciones crónicas secundarias a traumatismos durante el coito, los carúnculos o infecciones. Vamos a las presentaciones clínicas. Los síntomas más frecuentes en el varón son los síntomas obstructivos. Los intravesicales en el 40 al 49%, la uretrorragia en el 40%, la retención urinaria, síntomas irritativos en el 28%, un priapismo, gangrena peniana, incontinencia y dolor perineal. La exploración a menudo revela una masa palpable en el 40% y forma menos frecuente un absceso periureteral y una fístula uretrocutánea.
Los síntomas más frecuentes en las mujeres es la uretrorragia en un 60%, seguidos de trastornos irritativos entre el 20 y 65% y obstruccionales del 25 al 40%. Los hallazgos de la exploración son similares al varón, es decir, que vamos a encontrar una masa. El diagnóstico. En la presencia de una masa uretral palpable, los abscesos periureterales perineales, fístulas uretrocutáneas o estenosis con hemorragia excesiva tras dilatación deben hacernos sospechar de un carcinoma, por lo que debemos establecer un buen diagnóstico diferencial. Vamos a variar entre hombres y mujeres. Las mujeres tenemos que hacer diagnóstico diferencial con las carúnculas ureterales, que son los abscesos periureterales, los condilomas, los quistes, los divertículos de la uretra, que son tumores benignos, el prolapso ureteral y la hipertrofia de la mucosa. En el varón, con estenosis de uretra, fístula uretrocutánea, abscesos perineales, litiasis ureteral, tuberculosis, cuerpos extraños y metástasis de próstata y vejiga. También vamos a proceder a la estadificación, como se trata de un cáncer, con la técnica del TMN, que eso es conocido, que es general para todos. El tratamiento. El tratamiento se va a hacer en base a las variaciones que van a presentar los diferentes cánceres y la localización. En el cáncer de la uretra masculina, la forma primaria de tratamiento del cáncer de la uretra es la resección quirúrgica y en mayor o menor extensión en función de la localización y el estadio del tumor. En la uretra distal masculina, en tumores papilares superficiales y in situ puede ser suficiente la resección o fulguración transureteral. En un tumor que invade el cuerpo esponjoso y la mitad de la distal penal, el éxito es la peneotomía parcial con margen negativo aproximadamente de 2 centímetros. En los carcinomas de uretra vulvomembranosa, las lesiones tempranas de la uretra, tenemos que recesión segmentaria del segmento comprometido con anastomosis del término terminal. Sin embargo, los casos apropiados para la recesión son poco frecuentes. En cáncer de uretra prostática, las lesiones superficiales pueden manejar de manera apropiada en pacientes seleccionados. En estos casos la supervivencia es de 5 años en los 87%. El tratamiento de estos casos es la cistoprostatectomía radical o la uretrotomía total con una supervivencia de 6 al 26%. La radioterapia y tratamiento multimodal. Los regímenes de quimioterapia combinados con radioterapia y cirugía no han demostrado mejor control local y supervivencia que los de cirugía sola. La radioterapia se reserva para pacientes con lesiones de la uretra anterior y que se niegan a una cirugía. Y el cáncer de la uretra femenina. Los factores pronósticos más significativos para el control local y la supervivencia es la localización anatómica y extensión del tumor. La supervivencia global se sitúa en un 46%. El cáncer de uretra distal en general tienden a ser de estado bajo, con baja incidencia y metástasis ganglionar. Las recesiones locales y las fulguraciones suelen ser suficientes para el control de la enfermedad. El cáncer de la uretra proximal. Para las lesiones proximales invasivas y que comprometen toda la uretra se requiere cistouretrotomía y una recesión parcial o total de la vagina. Y la radioterapia y tratamiento multinodal. La radioterapia son lesiones pequeñas de la uretra distal y a menudo es suficiente para un control local de las enfermedades. Los tumores de la uretra proximal precisan combinación con braqui y radioterapia, con la elevada tasa de complicaciones. La terapia combinada con quimio y radio preoperatoria seguidos de una cistouretrografía no han ofrecido resultados a largo plazo. Y finalmente, acabamos un recuento rápido sobre los tumores benignos de la uretra. Los tumores benignos, que van a ser tumores epiteliales, que tenemos papilomas de células transicionales y los papilomas invertidos, los condilomas acuminados, los pólipos pluriepiteliales, uretritis papilar, pólipos prostáticos uretrales, adenoma velloso, los cambios metastásicos, metástasis escamosa, adenoma nefrógeno y los carúnculas ureterales. Vamos a hablar un poquito, rápido, sobre cada uno de ellos. Iniciamos con los tumores epiteliales.
El papiloma escamoso es una lesión epitelial más frecuente. Se encuentra preferentemente en la uretra distal. Microscópicamente es similar a un condiloma, con lo que se debe realizar diagnóstico diferencial. Y presenta un epitelio estratificado no queratinizado. El papiloma de células transicionales ocurre en la uretra proximal. El condiloma acuminado se ha descrito por el HPV como factor causal de esta neoplasia. El principal factor del riesgo es el contacto sexual. Se presenta como una lesión en forma de coliflor con base relativamente avascular. Los pacientes pueden presentar obstrucción urinaria o uretrorragia. El tratamiento es con quimioterapia tópica con 5-fluorouracilo o diotina, fulguración o láser. Los pólipos fibroepiteliales son más frecuentes en el varón y probablemente representan malformaciones congénitas. En su mayoría son asintomáticos, pero pueden causar uretrorragia u obstrucción infravesical. Histológicamente se tratan de unas lesiones polipoides recubiertas del epitelio normal de la uretra. El tratamiento de elección es un RTU. La uretritis papilar se asocia a sondaje permanentes. Histológicamente presenta una marcada edema con infiltrado celular e inflamación crónica. Finalmente terminamos, este es el último, entre los tumores tenemos los carúnculos ureterales, que se da exclusivamente en mujeres, más frecuente en posmenopáusicas. Hay marcados cambios inflamatorios y aumentos vasculares de hemorragia y dolor. Se encuentran recubiertas de epitelio escamoso, hiperqueratóxico y a veces ulcerado. Y para una conclusión tenemos que las estenosis ureterales son procesos muy frecuentes secundarios a traumatismo e infecciones afectando primordialmente a los varones, dada su longitud ureteral, y que cursan con estrechamiento de la luz ureteral secundarios a procesos cicatrizales de los cuerpos esponjosos de longitud y profundidad variable. Pueden ser únicos o múltiples y afectar segmentos ureterales. Con esto doy por concluido. Muchas gracias por su atención prestada. No olvides, lucha por lo que quieres, valora lo que posees, conserva lo que tienes, olvida lo que te duele y disfruta con los que te quieren. Nos vemos.